pero lo vamos a englobar en uno, que es sobre el tema ambiental, ecología y educación. Humanas, tecnológicas, científicas y claramente educativas. Nos interrelacionamos, somos parte de la naturaleza somos nosotros. Claro, como que te ponían seguramente en la escuela, te pusieron a germinar un frijolito y tal, pero no te comiste el frijol, estoy segura que... Y en Roma decían lo mismo de Roma, ¿no? O sea, vaya, cada época ha dicho que su sistema es el que va a quedar. Claro, ajá, que al final pues tenemos estas agencias lideradas por pues, países occidentales, ¿no? Que permiten agencias de la ONU, que vamos a ver, personas de un chorro de grupos étnicos del mundo, ¿no? Con sus vestimentas tradicionales. Iniciamos. Muy bien, bienvenidos de vuelta a este nuevo podcast del canal de Existir, donde ustedes le dan significado a su existencia y ustedes son el significado. En el día de hoy vamos a tocar sobre bastantes temas interesantes, pero lo vamos a englobar en uno, que es sobre el tema ambiental, ecología y educación. Vamos a hablar sobre diferentes realidades humanas, tecnológicas, científicas y claramente educativas para nuestros congéneres y desde luego para el bienestar de todos los seres humanos, ¿no? Hoy particularmente vamos a hablar no solamente de temas de tendencia, sino también de títulos importante sobre el mundo, sobre el impacto ecológico que existe sobre la Tierra, claramente una crisis originada por lo mismo. Entonces, pues hay mucho que hablar. Y acuérdense de suscribirse, compartir y darle like a este video si les gustó. Están desde la comunidad de su casa. Y bueno, aquí con mi coanfitriona Fer Varela. Y claro, vamos a hablar sobre, también se encuentra en esta ocasión de manera especial mi novia Michelle, que nos está haciendo el apoyo técnico. Ella es nuestra staff, ya siempre está aquí apoyándonos. Sí, hola Mitch. Ahí me acuerdo después de los viáticos, no pasa nada. Y bueno, Fer, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? Hola Miguel, pues bien, aquí con un tema muy importante creo, ¿no? Que tenemos aquí en la mesa, sobre todo urgente, por lo que estamos viviendo, ¿no? Está pues, muy angustiante ciertos temas, ¿no crees, Miguel? Pues exactamente, Fer, son temas angustiantes, temas lamentablemente urgentes. Particularmente no me gusta ese término. Yo soy de los que se levantan con calma, se ponen a meditar, a reflexionar, a pensar sobre la vida. Pero lamentablemente este tema es un poco urgente y hay que verlo, pues ya, que es todo esto de la educación ambiental. Sí, que bueno, urgente ya haciendo ya un rato, ¿no? La educación ambiental, recordemos que surge en los 60 o los primeros llamados de atención sobre este tema particular, que son en los 60, y parece que no aprendemos y que no entendemos y seguimos con esto, Miguel. O sea, seguramente a ti en la escuela ya te dieron pues educación ambiental de alguna manera. Sí, ¿no? Es un tema bastante, pues se puede decir que parte de las materias que van luego del quinto, sexto semestre, me parece. Ajá, ya un poco avanzado en cierto sentido, todo este tema de pedagogía, ecopedagogía, que ya lo platicamos en el podcast pasado. Si usted está interesado, en el podcast pasado vimos con la maestra Ciclali sobre la naturaleza y la poesía, el arte y la ecología, pero hoy vamos a tocar temas un poquito más pedagógicos y también científicos sobre el tema de ambientales. Exacto. Y sí, bueno, pues la vez pasada hablábamos con Citlali, ¿no? Que es esto del medio, porque es importante sentirnos junto con el bosque. Ella pues hablaba de su libro buenísimo, Embosquecerse, léanlo. Pero creo que ahora hay otro tema que está muy cercano a eso y que tiene que ver cómo nos enseñan, cómo aprendemos a estar en el medio.
Exactamente, todo esto de que nos interrelacionamos, somos parte de la naturaleza somos nosotros, claro. Como ahorita mismo este celular, la mesa y la interacción. Entonces es un tema importante. ¿Qué te parece si vemos la definición? Veamos. ¿Qué es educación? ¿Qué es esto de la educación ambiental? Bueno, se utilizan diversos enfoques, ¿no? Pero lo vamos a ver desde 3 preguntas fundamentales. Sobre el medio ambiente, en el medio ambiente y para el medio ambiente. Sobre esto la parte teórica, lo conceptual, que es la parte de ecología, biosfera, toda esta parte, ¿no? Los contenidos ambientales, pláticas, conferencias. Esto mismo es hablar sobre medio ambiente. Esto es educación ambiental. Claro, claro, y además es definiciones, ¿no? Definir dónde estamos, por eso es sobre el medio ambiente. Exactamente. Vemos qué es eso. Algo importante desde la educación que pues, tenemos que enseñar y que tenemos que hacer constantemente, justamente es nombrar, ¿no? ¿Por qué conceptualizar? ¿Por qué poner conceptos? Pues porque de esos partimos, ¿no? Y tenemos que nombrar las cosas de cierta manera para poder reconocernos en ellas, hay que hacerlo. Entonces, bueno, eso sería como la educación sobre el medio ambiente, ¿no? Esta relación, esta diferencia conceptual meramente, ¿no? Porque después está los otros tipos de educación. Claro, exactamente. Entonces, continuando con esta definición o noción también que tenemos sobre educación ambiental, tenemos en el medio ambiente, que en este caso vendría siendo los elementos naturales, el estudio de los elementos naturales, usándolos como recurso didáctico. Aquí es donde entra la pedagogía. Es donde hacemos actividades específicas para el estudio del medio ambiente, por ejemplo, la visita de un parque, de un área reservada natural, de una playa, de alguna actividad recreativa con niños, con jóvenes. Claro, adultos. Y es que aquí es importante, ¿no? De repente cuando escribimos o nos enseñan a hablar o aprendemos a escribir y leer y de estas cosas, dejamos muy de lado las preposiciones, ¿no? Como si las preposiciones fueran menor. Y aquí justo es una cuestión de preposiciones para el medio ambiente, desde el medio ambiente, ¿no? Sobre el medio ambiente. Y creo que esas diferencias de repente se nos escapan. Y una cosa es educar sobre el medio ambiente, pero desde una escuela, y otra cosa es educar en el medio ambiente, ¿no? Lo que dices, llevar al chamaco al parque. O hay muchas escuelas que ahora tienen granjas, ¿no? Entonces, pues es muy diferente aprender el proceso alimentario sentado en una banca viendo el pizarrón, a aprenderlo, ya sabes que te ponían seguramente en la escuela, te pusieron a germinar un frijolito y tal, pero no te comiste el frijol, estoy segura que la maestra ya salió, pues está chido y ahí quedó, ¿no? Claro. Pero ahora justamente, o muchas escuelas buscan que no nada más se quede en el ver el frijol aislado, tal, sino pues tener esta conciencia en el medio ambiente, ¿no? Entonces ahí serían pues estas dos diferencias hasta ahorita, ¿no? Sobre, estamos conceptualizando, estamos hablando sobre algo, y en, ¿no? Estamos directamente inmiscuidos en el medio ambiente. Que ahí empieza a haber diferencias en el propósito de la educación, ¿no? Que son interesantes en qué momento educamos sobre y en qué momento educamos en el medio. Sí, y aquí puede entrar la clasificación en el uso. Exacto. Que vendría siendo en un medio escolar o para un medio social. Bueno, faltó una todavía en conceptualización, que vendría siendo educación para exacto. Que ya son acciones. Ahora sí, como esta triada de ahora ya lo sé, dónde se va a hacer, y ahora es, o el tener también, tener los recursos, los libros, y ahora el qué para el medio ambiente, ¿no? O sea, las acciones, actividades concretas que vendrían siendo las más sonadas, comunes, como reciclar, limpiar nuestras caños, y cosas muy concretas, ¿no? Toda esta parte, vamos a llamarlo normativo, que más adelante vamos a hablar, esta importancia, ¿no? Sobre lo normativo y lo crítico. Entonces,
hay diferentes interpretaciones sobre qué es el ambiente, cómo Claro. debería tratarse el medio ambiente. Entonces, esta parte básica de la educación ambiental como educador ambiental, pues es algo hoy en día básico que debería tener cualquier escuela en cualquier condición, ya que siempre hay una interacción, como dije y como platicamos con Citlali, somos la naturaleza. Exacto. Entonces, está inmerso esa educación porque son actividades concretas. Claro, y además aquí Sí. creo que son diferentes momentos, ¿no? Luego Sí. confundimos y luego creemos que solo hay un tipo de educación o solo debemos aplicar una y no, pues hay interteorías, ¿no? Utilizamos varias teorías simultáneamente y creo que aquí está justamente pues surgen preguntas, ¿no? ¿En qué momento educo en qué momento educo para, en qué momento educo sobre? Y pues son, además de diferentes momentos, pues diferentes intenciones, ¿no? Una cosa es conceptualizar y otra cosa es reconocer que estamos ahí y otra cosa es evitar que se siga degradando nuestro medio. Y ahí creo que vienen preguntas, lo que decías, ¿no? Bueno, ¿qué es eso del medio ambiente? No lo vamos a ver de la misma manera si estamos desde la pedagogía como Miguel y yo o si estamos desde la biología, ¿no? Pero tampoco si estamos en nutrición, por ejemplo, Mitch aquí es nutrióloga, vayan a verla. Ella justamente tiene una relación distinta con la educación ambiental porque a ella le interesan otras cosas que a ti y a mí nos podría interesar, ¿no? Claro. Y aquí me parece que lo rico y donde podría empezar justamente un poco esta discusión es, bueno, eso de la educación para el medio ambiente, ya entendimos qué es el medio ambiente, ¿no? Ya llegamos a una conclusión. Ya educamos en él, ya fuimos al parquecito, ya tenemos la granjita, tal. ¿Qué es eso de para? ¿No? Y creo que aquí empezarían ciertas problematizaciones. El capitalismo verde. Hay posibilidad de educar para el medio ambiente con el capitalismo. ¿Y qué es eso para el medio, no? ¿Hasta qué nivel, hasta qué punto? Claro. Y aquí creo que justo se pone más interesante, porque pues no es nada más una cosa de hablarle a los chamacos de, ay, no desperdicien el agua, ay, tira la basura en su lugar. Mientras seguimos generando cantidades ridículas de basura, o cuando los millonarios viajan al Oxxo en jet privado, ¿no? ¿De qué sirve que no usemos popotes tú y yo, Miguel? Efectivamente, eso justamente lo que acaba de mencionar Fer es un tema bastante complejo que yo creo que lo que es el uso normativo de la educación ambiental queda muy limitada y que hay que platicarlo. Y bueno, continuando, vamos a platicar sobre el origen de este concepto, por qué se habla de educación ambiental. Y pues históricamente viene desde 1948 en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ¿no? En las siglas sería UISN, ¿no? Y tenemos que el origen viene por parte de una institución internacional, justamente luego de que pasó la Segunda Guerra Mundial, y posteriormente hubo otra conferencia hecha en Estocolmo en 1972, donde ya en la conferencia de las Naciones Unidas se habla sobre el medio ambiente humano, se empieza a promover todo esto de la educación ambiental. Ahora, propiamente el concepto se da en la conferencia de Tbilisi en 1977 y menciona que trata sobre contribuir a formar ciudadanos capaces de juzgar la calidad de los servicios públicos, sanidad, seguridad, vivienda, educación, lugares de recreo. Yo creo que aquí empezamos un poco con los límites que tiene este concepto, que particularmente hoy ya se están expandiendo. Porque aquí estamos hablando de calidad. Estamos hablando de una cuestión de servicios. O sea, lo estamos viendo todavía desde el ámbito humano, desde qué nos conviene a nosotros el medio ambiente, pero todavía no se ve desde los animales, por ejemplo, desde la interacción de los recursos, no solamente para el uso capitalista, porque aquí hay que entender algo muy importante que pasó en 1972, que fue la separación del estándar oro-dólar.
¿Qué pasó? Que desde ese momento se empezó a quitar los límites al dinero que hay en el flujo económico. Y esto es muy importante, porque si antes el dinero estaba regulado por el límite del oro que había en la tierra, ahora ya no. Ahora se podía imprimir papel y papel, o sea, dólares para mayor consumo económico. ¿Qué quiere decir? Mayor consumo de recursos, porque hay más inversión. Claro. Y ese tema es muy importante, porque bueno, aquí ya nos estamos empezando a ver desde un enfoque, relacionándolo con un enfoque económico y ecológico, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque aquí se está viendo desde la definición de servicios, la calidad de los servicios. Se trata en suma de que estén dotados de un espíritu crítico y al mismo tiempo dispuesto a apoyar las medidas ambientales que responden de manera auténtica a sus necesidades y al deseo de mejorar la calidad del medio ambiente y de su propia existencia. Eso es lo que se habla en la conferencia de Tbilisi. Sí se menciona de manera clara y explícita un espíritu crítico, pero hay una disonancia claramente entre la economía y el apoyo al medio ambiente. Y yo creo que ahí es donde entra esto, porque hoy en día se refleja no una mejora en el medio ambiente. Y eso es algo que vamos a hablar más adelante. Claro, pero es que todo esto es un enfoque occidental, ¿no? Y ese es el problema para mí desde el inicio. El Occidente poniendo la batuta, creyendo que sabe cosas y que tiene la capacidad moral y ética para decirle al mundo qué hacer. Y ahí me parece que es el problema, ¿no? Porque además el capitalismo es un sistema, uno de los muchos sistemas económicos que existen, ¿no? Hoy de repente escuchamos, no, el capitalismo ya no se va a ir, no, en la Edad Media decían lo mismo del sistema de reyes y demás, y en Roma decían lo mismo de Roma, ¿no? O sea, vaya, cada época ha dicho que su sistema es el que va a quedar para siempre. Y hoy decimos lo mismo del capitalismo. Pero eso tiene que ver justamente con una mirada occidental, ¿no? Es una imposición occidental. ¿Quién es la ONU? ¿Quién se cree la ONU para ir a decirnos cómo debemos de vivir? Y además, pues aniquilando sistemáticamente otras formas de pensamiento, ¿no? Porque por mucho que haya representación en la ONU, que vaya, a ver, no es desestimar la ONU como órgano internacional, o yo creo que no hay que desestimarlo, ¿no? Que en este caso específicamente fue el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que es como una extensión, ¿no? El NUMA se le llama. El macro, claro. Ajá. Que al final pues tenemos estas agencias lideradas por pues, países occidentales, ¿no? Que permiten representación de otras comunidades, claro, y si nosotros vemos conferencias de la ONU, ¿qué vamos a ver? Personas de un chorro de grupos étnicos del mundo, ¿no? Con sus vestimentas tradicionales, tratando de defender sus intereses. Pero ni están en la misma ventaja política, económica, por supuesto, ¿no? De capacidad de producción, de capacidad simbólica, discursiva, etc. Y aquí está pues, lo complicado, ¿no? Países que sistemáticamente, a través de la industria, han acabado con el medio ambiente, nos dicen cómo debemos de tratar el medio ambiente. Y mira, que nos lo digan a ti y a mí, Miguel, pues más o menos, ¿no? Somos personas occidentalizadas, urbanizadas. Va, órale, me compro esto de vamos a reciclar la basura. Pero estamos hablando que la ONU se atreve a decirle a personas de la comunidad de la Amazonia que ellos han vivido ahí históricamente toda su vida y llegan estos grupos a decirles cómo tienen que tratar el medio ambiente, ¿no? Porque la minería es legal. Hay mucha minería ilegal en el mundo, pero legalmente existe la minería, ¿no? Claro. Y las industrias lo apoyan y los gobiernos lo apoyan. Y entonces creo que es muy complicado esto, porque vaya, no es que haya malas intenciones en estos organismos internacionales, y qué bueno que se hacen estas conferencias y que se ponen a científicos a discutir, pero me parece que hay que ver mucho más profundo estos discursos, ¿no? No dejan de ser occidentales, no dejan de centrarse en lo económico, no dejan de centrarse en el humano como centro, como bien dices, ¿no? Y los animalitos, y no porque sea una cosa de, ay, yo mi perrito, lo quiero mucho. No, vivimos, hay más animales que humanos. Y son necesarios. Claro, necesitamos a los animales, no solo para comer, ¿no? Porque, pues,
ha sido parte de nuestra dieta por muchísimo tiempo, que podríamos también hacernos la pregunta si es necesaria esa dieta hoy, pero esa es otra discusión que podríamos tener. Claro. Pero aquí la pregunta... Exacto, Mitch, para el siguiente, por acá estarás. Se hacen invitaciones a colaboraciones. Lanzamos pedradas para que a ver si cae, ¿no? Claro, creo que esa es otra discusión, pero aquí creo que lo importante es, bueno, este discurso occidental se sigue, o sea, lo podemos seguir sosteniendo, ¿no? Estas cosas que se están ahí, porque lo que dice es, bueno, las cosas no han cambiado, ¿no? O sea, esto empezó... De hecho... En los 40, a finales de los 40 se hace la primera declaración, en los 60 empiezan movimientos activistas fuertes, en los 70 está esta otra conferencia. Estamos en 2025 y seguimos teniendo pláticas similares. Y de hecho, lastimosamente, como mencionar, ya es urgente. Ya ni siquiera en su tiempo era como, bueno, lo vamos a ir implementando con calma, vamos a ir corrigiendo, pero es donde entra la contradicción, esta disonancia cognitiva que vivimos de manera social y colectiva, que es justo esta separación real entre lo que se dice, que es en este caso la definición de sobre medio ambiente, y lo que realmente se hace para el medio ambiente. Aquí es donde entra la disonancia. Por eso digo este dato muy importante histórico, que fue la separación del estándar oro-dólar, que fue como que cuando empezó a explotar el consumo excesivo, porque había mucho dinero en el ambiente, en este caso en dólar. Entonces, al aumentar la explotación de los recursos naturales a un nivel exagerado, ¿no? Desestabilizó la recuperación que tiene el planeta Tierra para poder sanar. Claro, para poder seguir viviendo todos en armonía, ¿no? Sí. Creo que eso es importante. La industria, que creo que aquí pues, se juntaban muchas cosas, ¿no? La industria, el cambio económico, que tuvo que ver con el cambio económico, ¿no? Tiene que ver justamente con la capacidad de producción. O sea, el cambiar al sistema dólar no es nada más, pues ya cambiamos al dólar, ¿no? Sino el respaldo de producción que cada país tenía. Y en ese momento, pues, ¿quién podía producir? Estados Unidos. Ahorita es otra cosa, ¿no? Ahorita la crisis en Estados Unidos tiene que ver con ese mismo sistema industrial de producción. Pero justo me parecía interesante algo que decías hace ratito, que seguimos viéndolo de manera sumamente utilitaria, ¿no? Y aquí creo que por eso es importante estas definiciones que bien mencionabas al inicio. No es nada más educar para el medio ambiente de que conservarlo para poder seguirlo explotando, ¿no? Sino, ¿por qué no nos reconocemos como el medio ambiente? ¿Por qué no reconocemos o educamos desde esta otra pregunta? Bueno, es que no es nada más seguir explotando, sino yo soy esto que estoy explotando, ¿no? Que además muchas otras culturas sí tienen, por ejemplo, toda esta onda de la Pachamama, ¿no? Que de repente ahí, pues bueno, hay muchas interpretaciones blanqueadas de lo que es este concepto, pero tiene que ver con esta relación con la Madre Tierra en la que no somos distintas a ella, que Occidente sí hizo, ¿no? Nosotros como occidentales tenemos esta tradición cartesiana en el que como pensamos, pues ya nos desconocemos del medio natural. O sea, por Dios, Descartes se atrevió a decir que los animales no sentían. ¿Cómo puedes decir eso cuando vemos claramente que un animal siente, ¿no? Claro. Tiene que ver con esta separación y me parece que ahí está uno de los puntos centrales. ¿Cómo nos vemos en el medio ambiente, ¿no? Y creo que seguimos sin vernos en el medio ambiente y por eso pues seguimos con esta educación, pues como dices, con unas incongruencias brutales. Claro, y ahora vamos a hablar, continuando con esta definición sobre el tema de educación ambiental, tenemos algunos objetivos que se plantean, ¿no? Vamos a verlo muy brevemente, porque pues es parte de la historia. Pues está esto de la toma de conciencia, que es como esta parte crítica que menciona Cellini, las actitudes, desarrollar actitudes, resolver los problemas ambientales y despertar el interés. Vamos, todo esto se platicó en la Carta de Belgrado, ¿no? Se menciona en la Carta de Belgrado, que son temas que históricamente están en conferencias, que vendría siendo como la definición de los temas de manera histórica, y pues es lo que se trabaja en las escuelas hasta el día de hoy. Entonces eso yo me acuerdo que yo iba en la primaria en el 2009, y justamente ya tocábamos mucho los temas
de educación ambiental y veíamos las imágenes y los videos así todos tétricos de un mundo posapocalíptico donde nos estábamos muriendo por tener una tierra totalmente devastada, ¿no? Esto estaba hablando del 2009, cuando todavía no se habían cruzado los límites, y ahorita vamos a ver de manera científica cuáles son estos límites. Estamos hablando ni siquiera de 1900 o 1940, estamos hablando del 2009. Y continuamos con la... vamos a ponerla... Ok, sí, cierto. Hemos estado hablando del enfoque normativo, que es prácticamente todo esto de las reglas y normas que propone las agencias internacionales dentro de las conferencias, como la de Tbilisi, como la de Estocolmo, todas estas cartas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto que nos enseñan en la escuela prácticamente desde la primaria y que desafortunadamente no ha generado el impacto y todavía de una forma, no por ser catastrófico, lamentablemente estamos mucho peor que hace 30 años. Entonces, el enfoque normativo no necesariamente ha hecho su chamba. Y ahorita justamente lo que queremos es analizar esto desde un enfoque crítico. Claro, pero te interrumpo, Miguel. El enfoque normativo, claro, ¿no? Tiene límites claros, pero justo es lo que me parece importante que decía hace ratito. No hay que desestimar estos esfuerzos, ¿no? Necesitamos ese enfoque, necesitamos esas reglas, esos límites mínimos, de aquí no hay que pasar. Pero no podemos quedarnos con eso. Y creo que el problema ha sido ese, ¿no? Nos quedamos en lo normativo. Creímos que por poner reglas se iba a resolver el problema. Pero no hicimos nada, una, para que la gente conociera esas reglas, y dos, para que la industria entrara en esta normatividad, ¿no? Hay países que no han firmado protocolos, ¿no? Por ejemplo, el protocolo de Kioto, que tenía que ver con las emisiones. Estados Unidos nunca ratificó ese proyecto. Entonces, bueno, pues la parte normativa es fundamental, pero creo que nos quedamos esperando que por sí misma hiciera cosas, y pues las normas no funcionan por crearlas nada más, ¿no? Sino hay que ejecutarlas, y sobre todo hay que hacer que todos las conozcamos. Y en la escuela, ¿cómo nos las enseñan? ¿No? De forma muy limitada, no nos comprometemos con ellas. Y creo que justo esa es la parte que hay que criticar, ¿no? O sea, hay que ver eso, esas críticas, pero no desestimando, ¿no? O sea, creo que no es lo único que necesitamos, pero definitivamente lo normativo nos pone, nos tendría que poner en ciertos márgenes, ¿no? Que ahí está, creo que, pues, otros problemas. Sí, yo creo que aquí, diferenciándolo muy claramente este enfoque normativo con el enfoque crítico, es que el enfoque normativo es instructivo. Voy a intentar entrar con un juicio racionalista, muy de corriente, vamos a llamarlo occidental, cuando claramente en el ambiente es muy diferente la manera en que cada uno vive su realidad. Entonces, sí, suena bonito, ¿no? Cuida, recicla, saca tu basura, limpia los caños. Sí, no tires basura en la calle. Hay multas si tiras basura en la calle. Oye, pero trabajo 12 horas, llego cansado, tengo que mantener a mis hijos, tengo una deuda y no puedo llegar y quiero reciclar. Lo único que quiero es llegar a dormir. O creer que con reciclar, porque ya cumplí, yo ya reciclé, yo no tiré basura en la calle, yo seguí todas las normas, ya, ¿no? No hay problema. Porque no nos vinculan con el medio. Y es que lamentablemente, y yo digo, este enfoque crítico justamente da ahí, que es esta deconstrucción de nuestra realidad. O sea, darnos cuenta que tenemos nosotros seres humanos límites físicos. O sea, nosotros obviamente, ahora sí, dando un poco de esto de que las condiciones laborales para ciertas personas no, o sea, si tú le dices sobre temas ambientales va a decir, no, pues chido, yo necesito trabajar, yo necesito hacer lo mío y bye. Entonces, ¿quiénes son los que realmente tienen esta cultura? Pues los que tienen un estatus socioeconómico mejor establecido. Y justamente eso hace que las personas actúen de manera reflexiva y comprensiva, o sea, en un ambiente justamente propicio para pensar y actuar. Claro, no, y también recordar, ¿no? Que estas normas están hechas, pensadas en poblaciones urbanas
y para poblaciones occidentales. Desarrolladas. Entre comillas, ¿no? Porque sabemos con el amigo progreso, claro. Que esos recursos salen de algún lugar. Y no corresponden con otras realidades, ¿no? Un porcentaje importante de la población en el mundo vive de manera rural, vive con una relación completamente diferente con el medio. Claro. O sea, una vez yo fui e hice una intervención social en la Sierra Veracruzana y justo nos decían que hiciéramos un proyecto con los niños, ¿no? De conciencia ambiental. Vaya, son niños que viven en un ambiente rural y querían que les enseñáramos a hacer una composta. Ellos mejor que nosotros saben hacer una composta. ¿De qué crees que comían y vivían sus pollos y cerdos? Una composta tiene sentido en una zona urbana, pero una composta no tiene sentido en zonas donde viven de formas muy distintas. Y estas normativas, ¿no?, se quedaban muy restringidas porque tenían ese pensamiento en esas poblaciones. Y necesitamos hacer una cultura que nos involucre a todos, ¿no? Y que no nada más nos diga no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y creer que con eso estamos resolviendo. Y creo que ahí el enfoque crítico es muy importante, ¿no? O sea, no es desechar la normativa, pero sí es hacer una crítica de qué ha hecho lo normativo, hasta dónde ha resuelto, no ha resuelto, o cómo nos ha hecho como participantes, como personas que vivimos en el medio, reconocernos en él, ¿no? Y que no sea solamente una cuestión de no tirar basura o reciclar, sino de reconocernos en las normas, reconocernos en el sentido que nos legal, en el sentido de acciones, en el sentido de cambiar hábitos. Con lo que dices, yo tengo limitantes económicas, lo que menos me voy a poner a pensar es si la ropa que uso tuvo un impacto ambiental o no. Yo la compré de segunda en la paca, punto, ¿no? ¿Quiénes nos preocupamos por eso? Pues personas que vivimos en las urbes, personas con cierto... porque también se vuelven tendencias y también se vuelve moda, ¿no? Y ahí creo que justamente entra el enfoque crítico. Bueno, es verdad que toda la educación ambiental tiene una intención para el ambiente, para cambiar la relación que tenemos con el medio, o solo es mantener un capitalismo verde que nos permita seguir consumiendo de manera desmedida y acrítica. Así como me pongo mi playera Greenpeace, ¿no? Y ya generé un gasto de 400,000 playeras que realmente no necesitamos. Y yo creo que realmente es lo que platicamos en clases de laboratorio de sociología. Que justamente cuando uno con su pensamiento occidental quiere llegar a una comunidad y quieres decir algo, un ejemplo me hiciste con el famoso suelo de cemento y suelo de tierra, que decíamos, no, sí, eso va a ayudar para que vivan mejor, ajá, pero justo el daño a su tradición, a su costumbre, a su cultura, y otra, el daño ecológico, ¿no? Que justamente es contradictorio. Uno pensaría, ¿no?, que uno viene con esta mentalidad ambiental y va a una comunidad a enseñarle a los niños rurales, pero ¿qué crees? Muy posiblemente los niños de regiones y comunidades rurales contaminen mucho menos que nosotros que venimos de urbe. Nosotros tenemos la costumbre de ir a una plaza, de ir a lugares, de consumir. Es más a un hábito, de hecho, desarrollado, entre comillas, donde viene esta aplicación un poco disonante, ¿no?, con la ecología, ¿no? Y hay que ser muy crítico con nosotros mismos de cómo usar esas materialidades a nuestro alrededor. Otra, ahorita justamente con la experiencia que me dijiste de la sierra, que también la platicamos, ¿no? Y me acuerdo del burrito y del señor que lo rechazaban, cosas muy interesantes que solamente puedes vivir dentro para el medio ambiente. Justamente me acordé que en bachillerato hicimos un proyecto escolar. De hecho, hasta puedo decir que me siento orgulloso porque yo fui el que lideré todo el proyecto. Estaba hablando de los 4 grupos de la generación, que era biológicas, humanidades, económicas y físico, ¿no? Físico-matemáticos. De hecho, hicimos un proyecto que se llama el proyecto de Tembladeras. Tembladeras es como una zona de flujo de agua donde todas las lluvias en Veracruz, que está ahí por la cabeza Olmeca, va a desligar todas esas lluvias, ¿no? Para que no haya inundaciones. Por ejemplo, los que son del puerto, sabemos que Floresta, que es una zona ahí residencial, pues es de las zonas que más inunda, porque antes ahí es donde se iba el desagüe del agua. Bueno, Tembladera era otra, que estaba más hacia el sur, ¿no? Entonces la chamba era, junto con el maestro de biología,
hacer un proyecto donde hiciéramos todo esto. La parte, vamos a decirle, promoción, el cuidado del medio ambiente, y fuimos, ya me acuerdo, o sea, realmente los que hicimos trabajos de campo fuimos 3, ¿no? 3 o 4. Suele suceder. Entonces ya, y se supone que era un trabajo de 4 grupos, o sea, eran 120. ¡Wow! Entonces, y 3 haciendo trabajo. Pero vamos a decirlo que todos hicimos nuestra parte porque fue como una feria. Okay. O sea, que hubo botarga y todo. Bueno, el chiste que fuimos, nosotros nos lanzamos hacia las casas a preguntar si conocían tembladeras. Se desconocía el tema. Pero nosotros nos fuimos un poquito más allá de lo normal. Y nos fuimos a tembladeras. Al lugar, ajá, así lleno de moscos, una laguna. ¿Y qué pasa? Que justamente una constructora empezó a construir, o ya estaba construida, las casas, ¿no? Para no decir nombres, realmente lo que ocurrió fue que nosotros fuimos y de hecho nos llamaron la atención, ¿no? Porque nosotros fuimos como tipo periodismo. Ok, no está permitido. En parte sí, en parte no, porque fuimos como a las oficinas a preguntar qué onda, ¿no? Pero sí nos dimos la tarea de entrar y ver todo, ¿no? O sea, ver las condiciones antes de la construcción de todo ese bienes raíces que estaba junto a Tembladera, ¿no? Y ese es un impacto, estamos hablando que eso ocurrió en el 2013, casi 2016, ¿no? Cuando hicimos toda esa investigación muy, la verdad, bastante crítica, ¿no? Porque fuimos, investigamos, y obviamente el maestro nos dijo que ya, ¿no? O sea, no era para tanto, ¿no? No había que, así como en las películas, las series, no, combatir contra los malos, porque capaz... encadenados a las casas de la sí, ojalá fueran encadenados, quién sabe si íbamos a seguir vivos, ¿no? Pero el chiste es que esas actividades que hoy en día, digo, ya ni me acordaba, pero justamente que platicaste eso, sí, o sea, se interiorizó un poquito más. Lo seguimos viendo como parte juego. O sea, la verdad, lo seguimos viendo como parte juego. Como, vamos a seguir, porque dijera yo, íbamos con mis amigos, íbamos a investigar y pues también yo quería exentar la materia. Yo dije, no, eso, si no me llevo hasta las máximas. Si no me exentan con esto, ya. Pero fue curioso porque fue una feria, fue juntar a todos para hacer esta promoción ambiental en este caso, a una área muy importante como es Tembladeras en Ciudad de Veracruz, y que justamente estaba siendo invadida por todas estas corporaciones de bienes raíces que vienen y simplemente dicen, pues mira, aquí está en desuso, y pues obviamente ciudades como Veracruz, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México están en crecimiento, y este crecimiento hace que siempre se busque la ganancia, y más en bienes raíces. ¿Qué pasa? Que lastimosamente el desinterés, la desmotivación, ya no vamos a poner que realmente las personas no es que no quieran hacer nada, es que simplemente es como que no, pues ¿cómo me voy a enfrentar a una corporación? Sí, yo como individuo, ¿qué puedo hacer? Sí, ¿no? O sea... Y ahí creo que justo la educación crítica en este sentido, ¿no? La educación crítica en términos ambientales, nos ayuda mucho, lo que decías, preguntarnos sobre nuestra propia vida, sobre nuestras propias acciones, pero también sobre los estilos de vida que se nos imponen, ¿no? Hay una crisis inmobiliaria brutal. Tú y yo, para que nos compremos una casa, bueno, ¿qué sabe qué cosas tendríamos que hacer, ¿no? Las estadísticas, la probabilidad dice que nos va a ser muy difícil adquirir una vivienda. Y de repente volteamos a ver y decimos, ¿quién compra entonces todas las casas que se están construyendo, ¿no? Si la mayoría de las personas generacionalmente, entre más jóvenes somos, menos posibilidades tenemos de hacernos una vivienda, ¿cómo es que se construyen tantas viviendas? ¿Por qué se siguen construyendo tantas viviendas? Y de repente vemos números y nos encontramos que una sola persona es dueña de 10 unidades habitacionales, ¿no? De 10 fraccionamientos residenciales. Que van a rentar para generar más capitalismo, ¿no? Consorcio y todo. Exactamente. Y de repente tenemos una persona
Hay que anotar esa idea. Tenemos una persona que es dueña de toda la vivienda y nosotros no tenemos la posibilidad de acceder a una vivienda. Entonces, justo la educación crítica nos tiene que hacer reflexionar sobre por qué vivimos en esos modelos y no nada más el desdeñar lo que está sucediendo, ¿no? No es decir, no, que no construyan más casas, ya hay muchas casas. No, ¿por qué estamos viviendo como estamos viviendo? ¿Por qué solo veo que se construyen casas y yo nunca voy a poder tener una? ¿Qué está pasando ahí que nos pone en ese desfase brutal? Y entonces eso nos hace sentir cada vez más pequeños como individuos. Uy, es que justamente ese... ¿Yo qué puedo hacer ante estos monstruos? Porque se nos olvida que no estamos solos, ¿no? Se nos olvida que deberíamos hacer comunidad entre todos los demás y que justo somos más personas las que no tenemos posibilidades de comprar una casa que los cabrones que tienen cientos de propiedades. ¿Por qué está pasando esto? Y esto tiene que ver directamente con la ecología, ¿no? Directamente con el medio ahí. Exactamente, es una interrelación entre el medio y la economía y claramente todo. Y aquí es donde entra esto de las crisis existenciales. Y aquí es justamente donde yo les pregunto a ustedes, audiencia, acuérdense de suscribirse y compartir este video para que llegue a nuevas personas, todos estos temas críticos. ¿Ustedes qué harían? ¿Pelearían o no? ¿Tendrían muchas casas? ¿Ustedes la rentarían? Si tuvieran la posibilidad de tener 10 casas, ¿la rentarían o intentarían vivir en colectividad, comunidad? Esa es una pregunta bastante fuerte, ¿no? Porque claro, uno dice, no, es que yo no la haría, pero cuando la tienes dices, ah, está jugoso, así yo, claro, yo las puedo ganar ahí, ser un buen capitalista y tener no todas las de no, ¿no? Vivir de sus rentas. Claro. Es de los sueños más grandes, ¿no? Sí. No trabajar y tener ingresos. Y además tener la certeza de dónde voy que tengo dónde vivir. Sí. En cualquier crisis, bueno, pues saco a los inquilinos y yo tengo dónde vivir. Creo que es una de las grandes, pero también es una de las cosas que tendríamos que reflexionar, ¿no? Vaya, no hay que, creo que aquí es importante, no es que esté bien o no es que esté mal. La educación crítica no nos permitiría caer en esos relativismos, ¿no? Sino preguntarnos cuáles son las consecuencias de la esto. Interrelación en el medio, ¿no? Ambiente. ¿Yo qué papel juego en esto? Sí. Y más allá creo que es muy buena pregunta, ¿no? A nuestra audiencia, ¿lo harían? ¿No lo harían? ¿De qué manera y hasta qué posibilidades podríamos entrar en estas peleas, ¿no? Muchas legales en lo normativo, ¿no? Sí. Estas personas legalmente tienen todo para hacer lo que hacen. Y aquí pues lo preguntan nuevamente, ¿no? ¿Las normas están bien hechas solamente porque las dictó una autoridad? ¿Hasta dónde tenemos que...? Y entra esto que tú dices del capitalismo verde, de ponerse la playera, ¿no? Oh, sí, yo soy verde porque ya puse en mi Airbnb una pantalla que se apaga sola si no la estoy usando. Sí, claro. O a ver, vamos a ver. Yo sé bastante bien que es complejo todo esto de las relaciones económicas, ¿no? Porque claramente las comodidades, todo esto de las commodities y de tener las ventajas del capitalismo son como seducciones muy ricas que queremos hacer, ¿no? Pero hoy en día, de acuerdo a la crisis y urgencia climática, y justamente ahorita vamos a presentar una noticia muy importante, o más bien un artículo muy importante sobre los 9 límites que deberíamos nosotros considerar como humanidad para el planeta Tierra, porque hoy en día esos límites ya se cruzaron la mayoría. Estamos hablando que esta noticia de 2009 menciona que se cruzaron 3 límites, ¿no? Dentro de la integridad de la biosfera, ¿no? Encontramos un círculo donde encontramos 9 concepciones, ¿no? El cambio climático, los cambios en la estratosfera, esta parte de el aerosol, la capa de ozono, la acidificación oceánica, el uso del agua fresca. Y en ese momento, este esquema que estamos viendo justamente ahorita son en el 2009 los límites que se cruzaron. Justamente les platicaba que en la primaria, en el 2009, nosotros estamos viendo que ya habían cruzado varios límites. Pero vamos, estamos hablando que de 9, 3 estaban cruzados y todavía estaba bien. Bueno, hoy, ¿quieren saber cuántos límites hemos cruzado? Lamentablemente, hoy en día hemos llegado a cruzar 7 de 9.
Estamos a 2 de pasar a catástrofe ambiental. Entonces, lo de la Agenda de 2030 que se propuso en París, Francia, en la UNESCO, no es de menos. De hecho, sí es, como dice Fer, no hay que desmeritar la parte normativa y lo que se busca es reducir las emisiones de dióxido de carbono, se busca de respetar todo esto de la biosfera, de los animales, de la diversidad de los animales y claro, el uso del subsuelo, del suelo, la explotación de los mantos acuíferos, la minería, la ganadería desmedida, los monocultivos. Es que es una cosa que de repente creemos que nos supera, pero justo está muy tipificado, ¿no? Estos niveles que nos comentas, es que es una desgracia que hayamos rebasado 7 de 9. 7 de 9. No es, bueno, es que en dónde estamos viviendo. Y aquí justo empiezan estas otras preguntas. Bueno, ¿hasta dónde ha servido la educación? ¿Hasta dónde han servido las normas? Y hasta dónde las normas han abarcado o han pues regulado a las personas que tendrían que haber regulado, ¿no? Aquí yo me pregunto, ¿quiénes hacen esas depredaciones realmente? La industria. Es correcto. Nosotros como humanos para sobrevivir día a día no necesitamos, no habríamos ese desgaste, ¿no? Pero ¿quiénes hacen estos desgastes brutales? Los ricos y la industria. Exactamente, capitalistas. Nosotros, claro, y nosotros somos los que tenemos que ahorrar agua, porque además no es que nos desentendamos, ¿no? Y aquí viene creo que una contradicción que ahorita me gustaría poner en la mesa. ¿Hasta dónde como individuos podemos hacer estos cambios y estas transformaciones? Sí. Y de repente pues nos sentimos bien pequeñitos, pero por otro lado sentimos que nos merecemos todo. Que estas comodidades del capitalismo yo las quiero todas. ¿Por qué? Porque me lo merezco, porque nací, porque yo y es que somos cómplices todo. Y actores, claro, no pero solo a la vez nuestra acción es muy limitada porque claro. ¿Cuánto consumimos realmente? ¿No? Comparado con otras, con la industria y con los ricos. Y es que cuando nosotros vamos a X compañía o cadena de alimentos, ¿no? Llámalo McDonald's, Burger King o lo que quieran, ¿no? O también cuando nosotros vamos a compañías de renta, de hospedaje y todo más, debemos de hacernos esa pregunta, ¿deberíamos hacer realmente ese consumo? Pensar en ese gasto, porque yo creo que aquí es donde entra nuestro poder como ciudadanos y como nuestra capacidad de pensar para el medio ambiente y llevar acciones concretas. Porque aunque nosotros no vamos a ir a por ejemplo, lo que estábamos hablando hace rato, vamos a irnos a África, vamos a irnos a todo lo que está pasando ahorita en Palestina, no nos vamos a ir, obviamente, porque posiblemente nuestra acción sea la mínima la que podamos ejercer. Pero sí tenemos injerencia en nuestra región, en nuestro estado, en nuestra ciudad, en nuestro salón de clases, y claro. En este caso como educadora que eres. En mi caso, yo como parte también que el trabajo cultural y difusión cultural, tener esta parte de transmitir de la manera más asertiva, ¿no? Claro. Que las personas podamos comprender lo que está sucediendo con información verídica, científica, como esto de los 9 límites, que claramente los estoy invitando a ustedes a que investiguen, a que busquen, bueno, ¿cuáles son estos 9 límites que habla Miguel? Igual Miguel está loco, se los acaba de inventar, hizo una página, porque también está todo esto del negacionismo climático. Claro. No, es que, no, de seguro es una estrategia para que baje el mercado de las criptomonedas, del Bitcoin. No, de seguro es un FOMO que nada más inventamos a unos pequeños científicos loquitos que queremos que el mundo somos unos neuróticos locos. A ver, independientemente de eso, visita tus colonias, visita claro. Las afueras de tus ciudades. Lo podemos ver con nuestros propios ojos, ¿no? Cada vez hay más problemas de agua en las ciudades. Sí. Cada vez tenemos más problemas, todo el clima que ha estado loquísimo y rarísimo, tiene que ver con esto, ¿no? Sí. La cuestión de ingreso de alimentos, ahora toda la problemática que tenemos del ganado por el gusano barrenador, tiene que ver con impactos ecológicos directos, no es algo que nos quede lejos. Por supuesto que hay que ser críticos con la información que se nos da y hasta dónde es nuestra responsabilidad en el sentido individual como decisiones reales que podemos tomar, ¿no? Yo no doy permiso que McDonald's explote la manera en la que explota la compra de bienes raíces, de explotación de ganado, de monopolizar el cultivo de la papa, por ejemplo.
Pero sí o sea, sí tengo una acción política, porque lo que hay en mi plato es político, porque lo que me pongo en la ropa, ¿no? Como me visto tiene que ver con política. Ahora está todo esto gracias al feminismo, ¿no? De lo personal es político y tiene que ver con estas decisiones que tú dices, ¿no? Pero yo no puedo tomar esas decisiones si no me siento parte de algo y que tengo la capacidad de acción. Pertenencia. Pertenencia, identidad. Y sí, algo creo que es importante, Canclini lo dice por ahí, habría que pues revisarlo, ¿no? Canclini dice que ya no somos ciudadanos políticos, sino que somos consumidores, que nos quitaron la posibilidad política y ahora nuestra posibilidad es el consumo. Bueno, claro, si le hacemos caso a Canclini, si decimos, órale, es verdad, yo políticamente tengo poco que hacer, pues sí tengo capacidad de consumo, ¿no? Entonces sí podemos hacer estos boicots, puedo comprar otra marca, puedo mandar mensajes a todas las redes sociales de productos. Claro. Ahora no sé, por ejemplo, con el Dr. Simi, que ahí está bien fuerte todo para ganarse el Premio Nobel de la Paz. Y pues con todos estos proyectos, que es muy interesante también, ¿no? Y la salud, cómo tiene que ver con lo ambiental, pero cómo pues le dio durísimo, ¿no? Atendió un sector bien abandonado, el sector salud en México, y ha llegado a lugares y ha puesto médicos y medicinas en lugares donde no había. Claro. Una chamba ahí interesante hace, pero pues no sé si le han comprado medicinas al doctor Simi, yo compro vitamina D y es un frasco enorme y unas pastillititas, ¿no? Pues yo era el niño que a las 6 de la mañana prendía la tele y el primer canal que veía eran las noticias del Simi. ¿En serio? Porque mi mamá ponía la tele y en vez de poner en lo que antes pasaba las noticias, empezaba el canal del Simi. Okay. Y pasaba todas las entrevistas que le hacían al creador de Similares. Y era como que, no manches. Es que es un fenómeno, un día tenemos que hablar de él particularmente, es un fenómeno rarísimo, pero justo esta cosa que le da durísimo a él, ¿no? Tiene toda una campaña ambiental, el cuidado y la verdad, y los empaques que te venden no tienen, nuevamente, están los sinsentidos, ¿no? Claro. Un güey que me está hablando de la importancia ambiental es una persona que me está vendiendo medicinas en empaques enormes que no necesito. Y aquí empiezan opciones como consumidor. Bueno, ¿realmente tengo opciones? Claro. Porque la posibilidad de actuar siempre es en colectivo y siempre recordando que así como nos lo merecemos y podemos todo y el universo vibra para nosotros, bueno, pues tenemos una responsabilidad para con ello, ¿no? Y tenemos que tomar decisiones conscientes, pensadas, reflexionadas para pues, vibrar alto con el universo. Hay una pregunta que es muy importante. ¿Qué puede y no puede hacer la educación con esto? Uf. Porque qué límites tenemos nosotros como educadores o como edutubers, ¿no? Claro. Difusores de comunicación y cultura especializada. Porque realmente esto y bueno, yo creo que puedo empezar con una pista. Lo lúdico. Yo viéndolo desde la pedagogía, ¿no? Yo creo que, vamos a decir que esto no se reduce a lo psicológico, pero gran parte es psicológico. Todo esto de la emotividad, de decir, me voy a ir a las afueras de la ciudad, a tal vez no decir voy a hacer algo, porque esto de hacer es muy así como do it. No se trata de do it y do it. No, se trata de vamos primero a ver